Les saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estudiaremos en 6 videos cortos el tema 4.2, Organización y División del Trabajo. En este video número 1 estudiaremos el concepto de división del trabajo. Y más adelante estudiaremos conceptos relacionados como el de jerarquización, departamentalización, autoridad y delegación de autoridad. Comenzamos entonces con el concepto de división del trabajo. Podemos decir que a lo largo de la historia las empresas han sufrido transformaciones y hay un evento en el tiempo que marcó un antes y un después. Este evento fue la primera revolución industrial. Antes de la primera revolución industrial, las empresas eran pequeñas, trabajaban con procesos sencillos, muchas veces con procesos manuales, procesos artesanales. Las tareas eran sencillas, no eran complejas, el trabajo era simple. Por lo tanto, no había necesidad de que los administradores tratasen de estudiar a profundidad el trabajo. Después de la primera revolución industrial, todo cambió. Las empresas se transformaron. Por ejemplo, se incrementó la capacidad de producción de estas. Cada actividad que la empresa realizaba se volvió más compleja. Probablemente surgieron nuevas formas de hacer las cosas, nuevos métodos de trabajo, nuevos procesos. Se incrementó la capacidad de producción, de manera tal de que los administradores de ese entonces vieron la necesidad de estudiar el trabajo. Parte del estudio del trabajo implicará comprender cuáles son todas las actividades que son necesarias o que son requeridas para hacer un trabajo en particular. Voy a poner este ejemplo. Imaginémonos el trabajo que realiza una empresa. Me estoy yendo a un nivel global, a un nivel macro. Por ejemplo, una empresa que produce zapatos. ¿Cuál es el trabajo que realiza esta empresa? Producir zapatos, de seguro pues comercializarlos en el mercado. ¿Ok? ¿Y qué es necesario para llevar a cabo ese trabajo? Será necesario estudiar cuáles son las actividades o los procesos, si queremos verlo así, que son requeridos para que esta empresa produzca y venda. ¿Ok? El administrador en el estudio del trabajo tendrá que identificar esas actividades. Pongamos de ejemplo estas actividades. Necesita, por ejemplo, comprar, necesita suministrar todo lo que la empresa va a requerir para llevar a cabo su transformación o producción de materias primas para obtener productos terminados y comercializarlos en el mercado. Ok, la gestión de compras será una actividad. ¿Qué necesita la empresa para comprar? Necesita evaluar los proveedores que están en el mercado. Necesita ver a quién le conviene comprar. Entonces se necesita llevar a cabo una actividad relacionada con gestión de proveedores. Entonces ya vemos que esta empresa para producir y comercializar en el mercado necesita gestionar proveedores, necesita comprar. ¿Qué más necesita hacer la empresa para llevar a cabo el trabajo? Necesita producir, obviamente. Dentro de la producción habrá una serie de actividades que son necesarias o son requeridas para transformar las materias primas hasta obtener el producto terminado. Entonces ya llevamos 3 actividades: gestión de proveedores, gestión de compras y producción. ¿Qué más hace la empresa? Pues necesita comercializar. Para comercializar necesita tener especialistas de mercadeo que hagan la labor de marketing, especialistas de ventas que vendan y especialistas en la labor de distribuir, que repartan en el mercado los productos terminados. Ahí estamos hablando de 3 actividades adicionales: gestión de marketing o gestión de mercadeo, la labor de vender o gestión de ventas y el reparto de distribución o gestión de la distribución. Entonces, hemos estudiado el trabajo general o global que hace la empresa y lo hemos dividido o lo hemos simplificado a partir de comprender todas las actividades que son requeridas para que la empresa opere o funcione. Y así podemos ir en la estructura organizativa hacia abajo, por ejemplo, tratando de entender. Y para producir, ahora nos quedamos con la actividad o el trabajo producir. ¿Qué es necesario que la empresa realice para producir?
Será necesario, por ejemplo, que tenga algún mecanismo para abastecer de materia prima al piso de producción. Esa será una actividad, abastecer de materia prima al piso de producción. ¿Qué más es necesario o qué más es requerido? Por ejemplo, llevar a cabo todos los procesos dentro de producción para transformar la materia prima. Como tenemos el ejemplo del calzado, ahí podemos hablar de cortar el cuero, preparar los materiales adicionales que lleva el zapato, como es el forro, los cordones, hacer labor de corte de las piezas, coser las piezas para ir armando el zapato y vamos sumando todas las otras actividades. Esto forma parte de la labor o el trabajo que estamos estudiando, que es producir. Una vez el producto terminado se tiene al final de la planta, tiene una línea de producción, al final de la línea de producción está el producto terminado. Hay una labor de inspección de la calidad para constatar o verificar que se está produciendo con la calidad requerida. Entonces, será otra actividad necesaria para producir. Entonces, calidad o gestionar la calidad. Más adelante en esa línea de producción, ¿qué es lo que se hace? A lo mejor se empaca, es decir, el proceso de empaque, para que el producto después pase hacia una bodega de producto terminado. Entonces, hemos dividido el trabajo, al cual denominamos en este caso producción, en subactividades. Más adelante veremos que estudiar el trabajo implicará identificar los procesos que son necesarios para llevar a cabo el trabajo. Y vamos a dividir entre macroprocesos, microprocesos, eso lo veremos más adelante. Decíamos al inicio que esto de dividir el trabajo ha sido objeto de estudio a partir de esa primera revolución industrial. Y ya don Adam Smith aportaba, allá por el año de 1776, un concepto de división del trabajo, allá en su libro La riqueza de las naciones. Decía Adam Smith que esto era el proceso de separar y delimitar las actividades que son necesarias o son requeridas para llevar a cabo el trabajo, para que éste se lograse hacer con mayor nivel de precisión, con mayor nivel de eficiencia y empleando el mínimo esfuerzo posible. Y también esto aportaba elementos para diseñar la estructura organizativa. Todos estos son elementos fundamentales dentro de la división del trabajo. Entonces, de manera resumida, este es un proceso que llevan a cabo los administradores dentro de la empresa. ¿Quiénes son los administradores? Pues todos aquellos que tienen la responsabilidad de manejar recursos. Generalmente son los gerentes en las empresas, pero no solo el que tiene el cargo de gerente es un administrador es un jefe, un supervisor, un coordinador, un responsable de área o de un puesto específico de trabajo. Ya sabemos cuáles son los recursos que administra esta persona. Pueden ser personas, es decir, talento humano, pueden ser materiales, insumos, productos en proceso, productos terminados, información, maquinaria, equipo, recursos financieros, etc. ¿Qué resultados o beneficios se tienen? Bueno, el trabajo se hace con mayor precisión, también con mayores niveles de eficiencia, el trabajador se especializa y también esto me permite tener elementos suficientes para diseñar la estructura organizativa. Este proceso también se basa en dos principios, el principio de concentración de esfuerzos y el principio de especialización. Veamos el primero. ¿En qué consiste este principio de concentración de esfuerzos? Este establece que para realizar una tarea determinada, el administrador que diseña un puesto o un área de trabajo debe centrarse en un limitado campo de acción que le permita el incremento de la eficiencia, la productividad, la calidad del trabajo y los resultados que se obtienen de este, es decir, del trabajo en sí. Veamos este principio cómo se aplica en la práctica. Pongamos siempre el ejemplo de la empresa que produce calzado. El administrador, el que toma decisiones en un área de gestión, por ejemplo, estamos hablando de producción para tener de base o de ejemplo producción siempre. Imaginémonos que hay necesidad de producir un nuevo tipo de calzado o un nuevo estilo de calzado, pero esto implicará también identificar qué puestos de trabajo van a ser modificados, qué puestos de trabajo van a ser adicionales, a lo mejor nuevos puestos de trabajo.
¿Por qué? Porque hay operaciones nuevas, operaciones que antes no teníamos, porque ahora para producir este estilo de zapatos son necesarios. Entonces, el administrador que va a diseñar ese puesto de trabajo lo que tiene que hacer es centrarse en lo básico, en lo necesario que es requerido en el nuevo puesto de trabajo para efectos de diseñar ese puesto de trabajo. Por ejemplo, se necesita una máquina con ciertas características y no más. Si la máquina lo que va a hacer es una labor de costura, ok, y es una costura especial que no la hace ninguna otra máquina, ok, necesito una máquina que haga esa labor de costura nada más. Por ejemplo, si el puesto de trabajo tiene que tener un área específica de 2 metros cuadrados, ok, entonces voy limitando el campo de acción. Entonces, defino un puesto de trabajo de 2 metros cuadrados. Si ahí va a ser requerido un solo operario o dos operarios, o sea, voy identificando todos esos elementos. Entonces estoy concentrando esos esfuerzos. Ahí aplico ese principio de concentración de esfuerzos. Veamos el siguiente, el principio de especialización. Este establece que es requerido por parte del trabajador, es decir, de la persona que va a realizar el trabajo, o puede ser un equipo de trabajo, es requerido el uso y aprovechamiento de pocas habilidades y destrezas y que le permitan ser efectivo, eficiente y productivo. Ok, voy a tratar de ejemplificar siempre esta misma situación. El puesto de trabajo donde voy a poner esa máquina nueva de costura. ¿Qué necesito? Si es un operario que va a manejar esa máquina, tengo que identificar, ok, qué habilidades, qué destrezas, qué experiencias, qué conocimientos debe tener este operario para que opere esa máquina. Yo identifico y hago la lista de todas las capacidades, habilidades, destrezas o competencias que debe tener. Necesito a alguien que sea experto en otras cosas. Bueno, si la persona que va a trabajar ahí las tiene, pues qué bien, pero para efectos de definir oficialmente, digamos, un descriptor de puesto o funciones de ese puesto de trabajo en específico, pues no es requerido más allá de aquellas competencias, habilidades o conocimientos específicos para operar esa máquina. Ok, entonces ahí estoy logrando la especialización, que se cumpla este principio de la especialización. Claro, pues esto no está en contraposición al hecho de que yo pretenda en una empresa tener operarios que conozcan o que manejen muchos puestos de trabajo o que puedan realizar muchas operaciones. Eso por supuesto que beneficia a la empresa, pero para hacer ese trabajo en particular, para desenvolverse en ese puesto específico, no se necesita más que ese limitado número de capacidades, habilidades, destrezas o competencias. ¿Ok? Ahí se aplica ese principio de especialización, porque ese trabajador se va a volver un experto en llevar a cabo esa tarea en específico. Entonces, en resumen, la división del trabajo es la delimitación de funciones de cada puesto de trabajo dentro de la empresa, mediante agrupamiento de actividades que resultan ser afines y donde se concentran esfuerzos, de manera tal de que le permite al trabajador obtener mayores niveles de eficiencia, hacer el trabajo con mayor precisión, especializarse por supuesto, es decir, el trabajador se vuelve un experto y con ello se contribuye al logro y objetivo de metas. Y también tenemos elementos de apoyo para diseñar el puesto de trabajo dentro de la estructura organizativa. Y voy a amarrar esta parte con el hecho de que, por ejemplo, aquí tenemos elementos de base para poder definir un descriptor de puestos o elaborar un manual de funciones de ese puesto de trabajo. Y esto lo podemos ver en cualquier nivel de la estructura organizativa, a pequeña escala a nivel operativo o a gran escala, pensando en todo un departamento, en todo un área de gestión. La división del trabajo tiene como dos aristas, la arista horizontal y la vertical. Veamos. La arista horizontal lo que me permite la división del trabajo es dar origen a la creación de distintas áreas de gestión dentro de la empresa o distintos puestos de trabajo dentro de la empresa. Esto lo puedo ver en un organigrama donde a través de los elementos que me aporta la división del trabajo yo puedo ir definiendo los diferentes puestos de trabajo que pertenecen a un departamento, a un área de gestión. Y aquí se basa en el principio de la especialización del trabajo. Y la arista vertical lo que me está diciendo es dentro de la estructura organizativa yo tengo elementos para poder saber con quiénes se va a relacionar a través de una cadena de mando. Es decir, establezco líneas de dirección que me permiten entender quién es el jefe inmediato y si el puesto que estoy creando
va a tener a su cargo gente, pues de quiénes va a ser este puesto de trabajo responsable. ¿Ok? Entonces se va a basar también en el establecimiento de líneas de autoridad y da origen a conceptos que estudiaremos más adelante, como el de la jerarquización, la definición de líneas de autoridad y para el diseño de la estructura organizativa. Ahora, ¿cuándo se justifica hacer el esfuerzo de estudiar el trabajo para tratar de dividirlo o simplificarlo? Primero se va a justificar si el trabajo que se va a realizar es lo suficientemente grande, es decir, si la carga de trabajo es lo suficientemente grande. Es decir, que permite producir un gran volumen de trabajo a través de la especialización y manteniendo a los trabajadores ocupados todo el tiempo. Por ejemplo, no se justificaría crear un puesto nuevo de trabajo, o sea, un trabajo permanente, un puesto de trabajo permanente, si en una línea de producción voy a tener aquel puesto del que estaba poniendo en el ejemplo anterior a un operario para que maneje una máquina, si lo voy a ocupar nada más, por ejemplo, en un periodo de un año, durante un par de semanas o un mes como máximo, por ejemplo. Es decir, no se justificaría hacer todo el esfuerzo de hacer el estudio del trabajo para dividirlo. Ahí no se justificaría. ¿Por qué? Porque el volumen de carga de trabajo es nada más una pequeña parte de todo el trabajo que se va a realizar a lo largo del tiempo, a lo largo de un periodo como puede ser un año. Tampoco se justificaría si el trabajo se desarrolla en un entorno que no es estable. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿a qué se refiere con esto de que sea el entorno estable? Es decir, que existe estabilidad en el volumen de trabajo, en las tareas realizadas, así como en los procesos que son necesarios para llevarlo a cabo. Entonces, aquí se relacionan ambos criterios de decisión. Es decir, en un entorno estable es que se garantice que ese trabajador en ese puesto de trabajo va a estar operando todo el tiempo y no de manera eventual. Entonces, ahí tenemos prácticamente el concepto de división del trabajo explicado a partir de todas sus aristas, con todos sus elementos de apoyo. Espero, jóvenes, espero que haya quedado bastante claro. Si hay dudas, estoy disponible a través del aula virtual, pueden escribirme a través de la mensajería interna o despejar dudas a través de cualquier otro medio que tengan disponibles, correo electrónico. Si tienen mi número pueden hacerlo a través de WhatsApp, etc. Estoy a la orden para despejar dudas. Continuaremos más adelante con el video número 2.